Bueno, hoy día vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. El día de ayer culminamos prácticamente todo el capítulo 2 y lo que se nos presentó, lo que leímos, fue la prédica del apóstol Pedro delante de esta multitud que se había reunido tras el fenómeno sobrenatural de que ellos hablaran en distintos idiomas. El Espíritu Santo se manifiesta y los discípulos empiezan a hablar en distintos idiomas, en distintas lenguas. Cuando la multitud se acerca, Pedro aprovecha esta oportunidad y la confusión de la gente, al decir que estaban borrachos, para predicarles el Evangelio. Les predica las buenas noticias de Jesús, los confronta con su pecado, diciéndoles claramente que ellos habían crucificado a Jesús, pero que Jesús había demostrado ser el Mesías con su resurrección de entre los muertos, cumpliendo profecías que estaban en el Antiguo Testamento, y cita la profecía del Salmo 16, Joel capítulo 2 y del Salmo 110. Y luego guía al pueblo de Israel, que está presente en ese momento ahí, a una gran cantidad de ellos, que venían de distintas partes a arrepentirse. Los mueve al arrepentimiento, obviamente por obra del Espíritu Santo, y el pueblo de Israel le pregunta a Pedro, ¿qué vamos a hacer ahora? Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Y ese día se bautizan 3.000 personas. Un bautismo abundante. Y luego, en el versículo 42 que lo leímos el día de ayer, se resume o se muestra o se detalla prácticamente el núcleo de la vida cristiana y de la iglesia a partir de ese momento. Así que vamos a analizar lo que nos cuenta Lucas, el autor de Hechos, después de esta prédica de Pedro y después de este bautismo de 3.000 personas. Así que entremos al texto bíblico para leerlo a continuación. El último versículo que estudiamos fue el versículo 41. Vamos a leer el versículo 41 y el 42 para tratar de sacarle todo el jugo posible. Miren lo que nos dice Lucas. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3.000 personas. Versículo 42 es importante. Las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo 42 es un versículo muy importante porque es un versículo que nos da, por así decirlo, los fundamentos para la vida de la iglesia cristiana. Cuando nosotros hablamos de la iglesia cristiana, estamos hablando de los individuos que comprenden el cuerpo de Cristo. ¿A qué te refieres, Horacio, con el cuerpo de Cristo? La Escritura nos enseña que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, nos hacemos sus discípulos, lo reconocemos como Señor y Salvador, nosotros ahora formamos parte de su cuerpo. Somos miembros de Él. Y esos miembros de Él somos la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es el grupo de creyentes que se reúne constantemente para alabar al Señor. Así que en esta vida de comunidad de la iglesia, vemos en este versículo cuáles serían los fundamentos que cada iglesia debería tener. Por lo tanto, es importante analizar cada uno de los puntos y también analizar si en nuestras iglesias locales se están llevando a cabo. Podríamos decir que son 4 pilares y si uno de esos pilares falla, en cierto sentido la iglesia va a flaquear de una pata. Así que vamos a analizar uno por uno los 4 fundamentos que toda iglesia local debería practicar, debería tener. Veamos el primero. En el versículo 42 se nos dice que estos discípulos, esos 3.000 más los 120, dice que se mantenían fieles primero a las enseñanzas de los apóstoles. Una de las cosas que nos deja claro la Escritura es que la cabeza de la iglesia es Jesús y que nosotros estamos edificados bajo la roca que es Cristo, pero también bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Por lo tanto, era importante que la iglesia tuviera como un fundamento la enseñanza de los apóstoles. Porque los apóstoles eran aquellos que habían estado con Jesús desde el día que Juan bautizó hasta su ascensión. Por lo tanto, ellos son los comisionados por Jesús para darnos el mensaje de Él. Cuando nosotros leemos Mateo 28, 19 y 20, Jesús les dice, vayan por todo el mundo predicando, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto,
tanto, una práctica o un fundamento básico que toda iglesia debería tener es que nos mantenemos fieles a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles son las enseñanzas de los apóstoles hoy en día? Las que tenemos relatadas en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en la práctica se debería ver así. Nuestras iglesias locales deberían tener como parte central o como parte de toda nuestra reunión, como centro, la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Una de las cosas que me gusta dentro de mi iglesia local, estoy hablando de mi experiencia, es que podemos estudiar juntos un libro de la Biblia en orden, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y así podemos abarcar prácticamente todo el consejo de Dios en el transcurso de los años. No tomamos un tema por aquí, un tema por allá, sino abarcamos lo que la Biblia en orden nos va enseñando. Los temas que ella propone capítulo tras capítulo, esos temas los tocamos. Y así, en cierto sentido, nuestro alimento espiritual está más balanceado que si yo solamente me enfoco en ciertos temas que me agradan a mí como pastor. Así que abarcar toda la escritura en orden nos ayuda a, primero, tener este fundamento de estar cimentados en la palabra de Dios, estar cimentado en el fundamento de los apóstoles, pero también de tener un alimento balanceado. Con esto no estoy diciendo que las enseñanzas temáticas estén mal, pero personalmente considero a la luz de la experiencia de que estudiar la Biblia en orden te ayuda a tener más claras las cosas y tocar temas que quizás son difíciles de tocar, pero como llega en el texto vas a tener que hablar de ellos y eso va a edificar a la iglesia. Así que el primer fundamento que vemos esta mañana, que toda iglesia local debería tener, es tener como parte central el fundamento de la palabra de Dios. El fundamento de los apóstoles y profetas debe ser parte del estudio semanal de nuestras iglesias locales. Ese es el primer fundamento. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿nuestras iglesias locales son simplemente conciertos o realmente tienen como parte central la palabra de Dios? ¿Son simplemente manifestaciones de los dones del Espíritu Santo y no la palabra de Dios? Ahí estamos fallando. Una de las partes centrales de nuestro servicio, nuestro culto, es la palabra de Dios. Eso ha sido desde el primer siglo en adelante. Lamentablemente muchas iglesias fallan en ese fundamento. Segundo fundamento, vamos a verlo. Dice, y en el mutuo compañerismo. ¿Cuál es el mutuo compañerismo? ¿Cómo se expresa el mutuo compañerismo? Que no solamente las personas de la iglesia local se van, se reúnen, se sientan a los pies del pastor, reciben la enseñanza, el fundamento de los apóstoles, termina esa enseñanza y cada quien se va para su casa. Ese fundamento estaría fallando si eso está sucediendo en nuestras iglesias locales. Y muchas veces nosotros somos parte del problema. Nos sentamos, escuchamos una enseñanza y de ahí nos vamos inmediatamente. No pasamos tiempo de compañerismo, no pasamos tiempo de comunión con nuestros hermanos que nos reunimos juntos una vez, 2 veces, 3 veces por semana. Una parte esencial de la iglesia primitiva era pasar tiempo de compañerismo. Y en cierto sentido, si tú ves que tu iglesia local está adoleciendo de esa área, tú debes buscar maneras que ayuden a tu iglesia local a pasar más tiempo juntos. Puede ser fuera del servicio, fuera del tiempo de culto, o puede ser dentro del tiempo de culto. Pero deben buscar fortalecer ese compañerismo entre estos miembros de la iglesia local. Una de las cosas personalmente que nos ayudó como iglesia local a nosotros hace tiempo atrás fue empezar a repartir alguna especie de bocadito o bebida al terminar el servicio, al terminar el estudio bíblico, porque eso ayudaba a que las personas se quedaran sentadas esperando quizás que le repartan eso y se ponían a conversar la una con la otra y al final se extendía ese tiempo de comunión, no solo estudiando la palabra de Dios, sino ahora también pasando tiempo de compañerismo. Así que en nuestra iglesia local, agregar eso al final del servicio nos ayudó a no irnos inmediatamente, sino quedarnos y conversar y pasar un tiempo juntos y contar quizás algún problema que tenemos o conversar cosas cotidianas, porque al final lo importante es tener ese tiempo de compañerismo y pasar tiempo juntos. Eso es algo muy importante dentro de los fundamentos de nuestras iglesias locales. Ese es el segundo fundamento. Tercer fundamento, en el partimiento del pan. ¿Qué significa el partimiento del pan? Una de las cosas que Jesús instituyó dentro de la práctica constante de las iglesias locales o de su iglesia era que se celebrara la comunión,
la Santa Cena, la Eucaristía, según la tradición cristiana que ustedes tengan. Los términos son intercambiables, pero simbolizan lo mismo. Es pasar tiempo de comunión con Jesús celebrando lo que se conoce como la Santa Cena. La Santa Cena nosotros lo vemos en la última noche, donde Jesús compartió la Pascua con sus discípulos y estableció, por así decirlo, el nuevo pacto. Partió el pan y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y luego tomó el vino, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en mi memoria. Pablo lo rectifica en 1 Corintios 11, así que parte de una práctica constante en nuestras iglesias locales debería ser tener ese tiempo de la comunión, de la Santa Cena, de la Eucaristía. Eso es algo que nuestras iglesias locales deberían practicar constantemente. Sobre todo en las iglesias evangélicas esto se ha dejado muy atrás. En la iglesia primitiva, cada domingo que se reunían, participaban de la comunión, participaban del pan, participaban de la Santa Cena. Hoy en día hay iglesias locales que practican la comunión, la Santa Cena, una vez al año. Pero no era así en la iglesia primitiva. Se practicaba constantemente. Porque la iglesia primitiva entendía que Jesús estaba en medio de esa celebración. Y que Jesús lo mandó, es un mandamiento. Y por lo tanto, un mandamiento se debe cumplir la mayor cantidad de veces posible, no de vez en cuando. Así que personalmente en mi iglesia local hemos tratado de mejorar eso, porque les confieso que yo vengo de una tradición donde se celebraba la Santa Cena de vez en cuando, nada más. No era algo muy central. Y una de las cosas que hemos empezado a hacer es que nosotros lo celebramos cada 15 días. Uno de mis temores era de que se empezara a ver como algo común celebrarlo seguido y que no se le diera la honra correcta, pero el Señor me cayó la boca, en cierto sentido, porque me mostró que la iglesia más bien anhela celebrar la Santa Cena. Y hasta me preguntan: ¿este día nos va a tocar Santa Cena? Porque ellos quieren participar de la comunión. Así que en un futuro voy a agregarla todas las semanas, ¿no? Estoy en ese proceso, pero es algo que debería ser parte de nuestras iglesias locales. Es un fundamento más para la iglesia cristiana. Y por último, el cuarto fundamento es: y en las oraciones. Acá también se nota algo muy importante que también puede ser que nuestras iglesias locales adolezcan. Y es que no hay tiempo de oración, no hay reuniones de oración. Una de las cosas que la iglesia primitiva siempre mantuvo claro es el poder de la oración. Hoy día todo se ha centrado más que todo en la alabanza, como al estilo conciertos, y en la predicación. Y una predicación bien estilizada, bien formal, con sus 3 puntos. Y la gente descuida todo lo demás. Descuida el compañerismo, descuida la cena del Señor y descuida las oraciones. Una de las cosas que Jesús dejó bien claro es que su casa sería conocida como casa de oración. Por lo tanto, nuestras iglesias locales deberían practicar tiempos de comunión en el cual la iglesia se dedica a orar. Hay veces que las iglesias locales sí tienen ese tiempo, pero nosotros somos los que no vamos. Nosotros somos parte del problema. Y es una llamada de atención para nosotros. Si tu iglesia local tiene un día donde se reúnen a orar, tú deberías ser parte de eso. Porque es parte fundamental de la vida comunitaria de la iglesia, es un fundamento de la iglesia. Por lo tanto, si nosotros tenemos estos 4 fundamentos bien sólidos, bien clavados en nuestras iglesias locales van a ser fuertes espiritualmente hablando. Se van a nutrir, van a ser luz y sal, van a crecer y el Señor las va a usar. Así que yo los animo a examinarse si nosotros somos parte del problema por el cual nuestras iglesias locales no tienen estos 4 fundamentos, y si hay un fundamento que falta en nuestras iglesias locales, y no es por nuestra culpa en cierto sentido, nosotros debemos buscar y orar formas en las cuales podemos implementar que estos 4 fundamentos estén bien marcados. Así que yo los animo a eso esta mañana, a meditar en eso. Así que esos son los 4 fundamentos que cada una de las iglesias locales debería tener, así como lo tuvo la iglesia primitiva. Leamos ya los últimos versículos para terminar esta mañana. Dice el versículo 43. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas.
y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Uy, en este texto hay un montón de cosas por decir, pero voy a tratar de hacerlo rápido nada más para no extenderme mucho. Bueno, una de las cosas que nos muestra Lucas en esta parte final del capítulo 2 es que la iglesia se mantenía en mucha comunión, en mucha comunidad, en mucho compañerismo. Recordemos que estamos en la fiesta de Pentecostés. Han venido judíos de distintas partes y se han reunido. Ahora Pedro les ha predicado, se han convertido y ahora están teniendo vida de comunidad. Pero en esta vida de comunidad ellos están lejos de sus hogares. Por lo tanto, ¿cómo responde la iglesia? La iglesia responde voluntariamente, de corazón, compartiendo todo lo que tiene con ellos, hasta vendiendo propiedades para el sustento de todos en ese momento. Aclaro algo muy importante cuando leemos este texto. Esto no es un mandamiento. Pueden existir pastores y falsos maestros que van a utilizar este texto para decirle a sus miembros de iglesia, vendan todo lo que tienen y désenlo a la iglesia. Esa es una falsa enseñanza. Lo que está surgiendo acá es algo espontáneo, de corazón, ante una necesidad que están viendo, porque hay un montón de cristianos ahora que han venido de lejos y que están en este nuevo nacimiento, compartiendo con los apóstoles, aprendiendo, y no tienen que comer, no tienen un trabajo ahí porque ellos no son de Jerusalén. Por lo tanto, ante esta necesidad, voluntariamente, no por obligación, surge esto de compartir los unos con los otros, de hospedarse mutuamente, de vender sus cosas para el sustento de todos los demás. Eso es algo específico en este momento de la historia, no es algo que se vuelve a repetir en el transcurso del libro de los Hechos, pero que nace espontáneamente por amor, por una necesidad. Hay que dejar claro eso. Me encanta porque se reunían diariamente, nos dice el texto, en el templo, y se reunían diariamente en las casas para partir el pan, para pasar tiempo de compañerismo. No era algo de una vez por semana, era algo constante en la vida de estos discípulos. Y eso debería ser parte de nosotros. Buscar esas amistades dentro de nuestras iglesias locales con las cuales podamos compartir constantemente en nuestra semana. Sé que el mundo de hoy ha cambiado tanto que es más difícil, pero debemos apuntar a mejorar en esa área. Generalmente somos cristianos que nos reunimos una vez por semana, no pasamos tiempo de amistad con otros cristianos de nuestra iglesia local, nos sentamos, escuchamos la prédica y nos vamos. Tenemos que cambiar eso, porque la iglesia es una familia y eso es algo que también está marcando eso. Cuando nosotros nos volvemos hijos de Dios, nosotros ahora somos hermanos y nosotros ahora somos familia. Y una familia no vive cada uno por su lado, o una familia sana no vive así. Por lo tanto, deberíamos pasar más tiempo en comunión, en comunidad con nuestros hermanos en la fe y tener bien clavado los 4 fundamentos que hemos visto esta mañana. Luego que ellos están compartiendo y pasando tiempo entre casas y todo eso, dice que ellos brindaban ayuda al pueblo. Una de las cosas importantes es que la iglesia local también tiene que dar una ayuda social al pueblo, ayudar al prójimo, ser luz y sal para los demás. Obviamente eso es algo espontáneo, guiado por el Espíritu Santo, no por obligación. Pero si eso es algo que no están haciendo en nosotros, el ayudar a los demás con los dones que Dios nos ha dado, deberíamos examinarnos por qué me está pasando esto. Hay un problema ahí, porque el Espíritu siempre te va a buscar servir a los demás. Eso es algo muy importante. Y por último, que el Señor agregaba diariamente a los que habían de ser salvos. Si nuestras iglesias locales se mantienen así, con estos 4 fundamentos, practicando lo que hemos visto, el Señor va a ir agregando a los que han de ser salvos. No es algo que tú tienes que afanarte. Tenemos que hacer crecer la iglesia. No. Ten claro tus 4 fundamentos. Convive con tus hermanos. Alaba al Señor. Sé luz y sal. Pasa tiempo de comunión entre unos con los otros. Que el centro sea Cristo siempre. Y el Señor irá agregando a los que han de ser salvos. El Señor levantará personas con el llamado de evangelista. El Señor pondrá en el corazón de algún hermano o hermana hacer una actividad para hacer luz y sal a los demás. Y ustedes van a pasar un tiempo muy hermoso y van a ver cómo el Señor va agregando a los que han de ser salvos. Pero el número es algo que el Señor se encarga, no nosotros. Y eso también es algo muy importante que se ha desviado el día de hoy. Así que eso es lo que quería compartir esta mañana con ustedes, en este pequeño texto que hemos leído. Si hay algo que no ha quedado claro, alguna duda con respecto a lo que hemos estudiado hoy, déjenmela saber en la sección de comentarios y también puedo responder cualquier duda que ustedes tengan con respecto a Dios, el cristianismo, la Biblia. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a todos.